El expresionismo es el movimiento artístico y literario que se caracteriza por la expresión de intensas emociones. Las obras no tienen la preocupación con la belleza tradicional y exhiben un enfoque pesimista de la vida, marcado por la angustia, por la dor, por la inadecuación del artista delante de la realidad y muchas veces por la necesidad de denunciar problemas sociales. Iniciado en el final del siglo XIX por artistas plásticos de Alemania, el movimiento tiene su auge entre 1910 y 1920 y se expande para la literatura, música, teatro y cinema. En función de la Primera Guerra Mundial y de las limitaciones provocadas por la lengua alemana, tiene mayor expresión entre los pueblos germánico, eslavo y nórdico. Además de eso, manifiesta-se con énfasis también en la Francia por medio del fauvismo. Las artes plásticas proponen ruptura con el academismo y el impresionismo. Es una forma de recrear el mundo en vez de simplemente captarlo o moldarlo de acuerdo con las leyes de la arte tradicional. Las principales características son distanciamiento de la pintura académica, ruptura de la ilusión de tridimensionalidad, resgate de las artes primitivas y uso arbitrario de colores fuertes. El principal precursor del movimiento es el holandés Vincent van Gogh, seguido por otros exponentes, el noruegués Edvard Munch, los alemanes Ernest Kirchner, Emil Nolde y August Meek, el ruso Vassily Kandinsky y el suizo Paul Klee. La última grande manifestación del pretexto expresionista es Guernica, del español Pablo Picasso. El movimiento en la literatura origina-se de la insatisfacción con los límites del realismo naturalista. El irlandés James Joyce con Ulises, el inglés Eliot y los austríacos Francis y George están entre los principales autores que usan técnicas expresionistas. Entonces, el surrealismo como movimiento artístico nace en Francia en torno a 1920, aunque probablemente sus mejores manifestaciones se dan en España o proceden de artistas españoles. Su creador fue André Breton y en torno a él se formó un importante grupo de artistas que residieron en París y que durante algún tiempo siguieron fielmente los dictados de la teoría surrealista. Luis Aragón, Juan Larrea, Luis Buñuel y Salvador Dalí, entre otros. El surrealismo no pretendió ser solamente una opción artística, sino que quiso ser un movimiento que promoviera la revolución integral, la liberación total del hombre, pretendió transformar la vida. Esta liberación total que buscan los surrealistas se centra fundamentalmente en dos áreas de la personalidad y de la vida. Por un lado, buscan liberar al ser humano de sus propias represiones. En este aspecto, entroncan con la teoría del psicoanálisis de Freud, pero también pretendieron una liberación de la represión que sobre el hombre ejerce la sociedad burguesa y su modelo de Estado. En esta tendencia, el surrealismo se relacionará con el marxismo. Para conseguir esta finalidad de liberar al ser humano de las represiones personales y sociales, los surrealistas se valieron de una serie de técnicas concretas, todas ellas buscando la libertad de creación y olvidando la razón. Entre ellas, escritura automática, ensambladura fortuita de palabras, reseña de sueños, liberación del lenguaje mediante metáforas en las que se asocian términos que no tienen relación aparente. Con ello, los surrealistas buscaron llamar la atención no de la razón del lector, sino de su inconsciente. Pretendieron provocar acciones, no ser entendidos.
Debe considerarse el surrealismo como un movimiento que rehumaniza el arte, deshumanizando de las vanguardias. Es la última vanguardia, que cierra un período y supone la vuelta a temas existenciales, religiosos y sociales. El vanguardismo español se desarrolla en 4 etapas. 1908-1918. Primeras manifestaciones de las vanguardias. Destaca la figura de Ramón Gómez de la Serna, que en 1909 publica su ensayo manifiesto, en el concepto de la nueva literatura. 1918-1925. Período de plenitud de la vanguardia. Nace el ultraísmo con figuras como Cansinos Ansens y Guillermo del Toro, y el creacionismo con Huidobro y Gerardo Diego. 1925-1930. La gran tendencia artística es el surrealismo, que supone una vuelta a las preocupaciones humanas y por tanto el principio del fin de la vanguardia. 1930-1936. Los movimientos de vanguardia van desapareciendo ante el peso de las urgencias históricas y sociales. La literatura se politiza, se llena de contenidos sociales de denuncia y eso no tiene cabida en la vanguardia. El arte ya no quiere minoritario, sino dirigido a la inmensa mayoría y con un claro espíritu utilitario. El ultraísmo aparece en España en la década de los 20 y es un reflejo del país del futurismo y del dadaísmo. Sus rasgos característicos son integración de diferentes artes, sustitución de los signos de puntuación por signos matemáticos, exaltación de las máquinas y del mundo moderno, ruptura de la disposición tipográfica tradicional, renovación de la metáfora. El movimiento ultraísta ha dejado una producción literaria, aunque escasa, de considerable valor, en varias obras y sus principales creadores. El creacionismo. Este movimiento se inició en París a cargo del poeta chileno Vicente Huidobro y del francés Pierre Reverdy, y en 1918 Huidobro lo dio a conocer en España. Su principal divisa es hacer un arte que no imite ni traduzca la realidad, crear lo que nunca veremos, es decir, romper con la realidad visible para crear una nueva realidad que tenga sentido por sí misma. El surrealismo en España es posiblemente el país europeo que la repercusión del surrealismo fue mayor. El movimiento fue conocido tempranamente en nuestro país, al publicar en 1925 la Revista del Occidente, la traducción del manifiesto surrealista que André Breton había dado a conocer en Francia un año antes. La difusión del surrealismo en España se debe en buena medida al poeta Juan Larrea, a quien puede atribuirse, según Cernuda, la orientación surrealista de varios poetas del 27. También es fundamental la influencia de Dalí y Buñuel. Se ha constatado que el surrealismo español no es ortodoxo, ya que nuestros poetas no llegaron al extremo de la pura creación inconsciente ni practicaron la escritura automática. Lo que se produce es una libertación de la imagen desatada de bases lógicas y con ello un enriquecimiento prodigioso del lenguaje poético.